Todos pensaban que la única hija del multimillonario se estaba muriendo. Los médicos dijeron que, con apenas 3 meses de vida, su cuerpecito ya no aguantaba más. Sus riñones casi no funcionaban, y sin un trasplante urgente no llegaría al siguiente mes. Richard Wakefield, su padre, escuchó esas palabras con la mirada perdida. Podía comprar empresas, edificios, islas enteras si quisiera, pero no podía comprarle un riñón a su hija. Los médicos fueron claros. No hay donantes compatibles y ella es muy pequeña. Lo sentimos. Imagínate eso. Tener todo el dinero del mundo y aún así estar completamente impotente ante el llanto débil de un bebé. La bebé se llamaba Luna, y aunque solo tenía 3 meses, su sufrimiento era visible, su llanto era bajito, cansado, y sus ojos parecían pedir ayuda sin entender qué estaba pasando. Richard ya no dormía. Vivía en el hospital, caminando de un lado a otro, firmando papeles, hablando con especialistas de todo el mundo. Trajo médicos de otros países, pagó estudios privados, ofreció donaciones gigantescas a instituciones. Nada cambiaba la realidad. Luna iba a morir si no aparecía un riñón en cuestión de días. Hasta que un día, casi en silencio, alguien entró en esa historia para cambiarlo todo. No era un famoso médico, no era un investigador de renombre, no era un magnate ni un político. Era la nueva empleada doméstica. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. De verdad, nos encanta leerte. Ahora sí, volvamos a Richard, a Luna y a la mujer que nadie esperaba. Su nombre era Julia Bennett. Julia había pasado por el tipo de dolor que rompe a una persona por dentro. Apenas unos meses antes, ella también había tenido una hija, una bebé que no pudo sostener en brazos más que unos minutos antes de perderla para siempre por complicaciones en el parto. Desde ese día, nada volvió a tener sentido. Renunció a su trabajo, se mudó a un apartamento más pequeño, dejó de ver a sus amigos. Solo quedaba el eco de un llanto que ya no estaba. Una mañana, mientras buscaba trabajos en Internet, vio un anuncio. Se busca empleada interna para mansión, tareas del hogar y apoyo en el cuidado de una niña enferma. No se requiere experiencia específica, se busca a alguien paciente y responsable. Una niña enferma. No supo explicar por qué, pero sintió un tirón en el pecho. No era un trabajo cualquiera, se lo decía la intuición. Sin pensarlo demasiado, aplicó. Cuando llegó a la mansión de Richard, lo primero que notó fue el silencio. Todo estaba impecable, perfecto, brillante, pero frío. Silencio en las paredes, en los pasillos, en los cuadros caros. Silencio, menos en un lugar, la habitación donde se escuchaba de vez en cuando un llanto muy suave. Richard la recibió con una mirada vacía, con ojeras profundas. El trabajo es simple, dijo. Limpieza ligera, orden, algo de apoyo con mi hija. Está muy enferma, no llora mucho, casi no reacciona. Julia asentía mientras él hablaba. No sabía aún que esa niña enferma iba a cambiar su vida para siempre. La llevaron al hospital donde estaba Luna. Cuando Julia vio a la bebé por primera vez, fue como si el aire se le atascara en la garganta. Luna tenía tubos, cables y una pequeña mascarilla. Su piel era pálida, los ojos grandes pero apagados. Era tan pequeña, tan frágil, tan parecida al bebé que Julia había perdido. Sin embargo, no fue solo el parecido físico lo que la quebró. Fue esa sensación inexplicable de conexión, ese instinto que susurraba, «Quédate, no te vayas, ella te necesita». Los médicos explicaron la situación a Julia para que entendiera la gravedad. Luna había nacido con una insuficiencia renal severa. Sus riñones no filtraban bien, su sangre se llenaba de toxinas y su cuerpecito se iba apagando poco a poco. La niña sobrevivía conectada a máquinas, pero eso no duraría mucho. Un trasplante de riñón sería la única esperanza real, dijo uno de los médicos, pero encontrar un donante compatible en tan poco tiempo es casi imposible.
aún más con su tamaño. Julia miró a Richard. Era un hombre fuerte, acostumbrado a tener el control, pero ahí, junto a la cuna de su hija, parecía un niño perdido. «He ofrecido todo», dijo él con voz rota. «He pedido que analicen a toda mi familia, a mis empleados. He pagado por listas privadas, bancos de órganos. Nada, nadie es compatible». Julia guardó silencio. Sin decir nada, miró a la bebé, luego a Richard, y sintió que algo dentro de ella despertaba. Algo que no tenía nada que ver con el dinero, ni con los contratos, ni con el miedo. Tenía que ver con amor y con pérdida. Esa misma noche, mientras todos dormían, Julia se quedó sola al lado de la cuna de Luna. La acarició con la punta de los dedos y susurró. «No sé quién eres para mí, pero algo en ti me duele aquí», señaló su propio pecho. «Si pudiera darte algo de mí, lo haría». No sabía que muy pronto esas palabras se volverían realidad. Uno de los médicos, al enterarse de que Julia iba a vivir en la casa y estaría siempre cerca de la niña, le sugirió algo. «Podrías hacerte unos exámenes, solo para descartar. Es un protocolo que seguimos a veces con familiares o convivientes cercanos. La compatibilidad no es fácil, pero a veces la vida sorprende». Julia aceptó sin pensarlo demasiado. En su mente era casi imposible que fuera compatible, pero sentía que al menos lo intentaba. Pasaron unos días. Ella seguía ayudando en la casa, ordenando, limpiando, acompañando a Richard al hospital. Cada vez que veía a Luna, algo en su corazón sanaba y se rompía a la vez, hasta que una tarde el médico entró a la sala de espera con un sobre en la mano. Tenía la expresión de alguien que no sabe cómo decir lo que va a decir. «Señor Wakefield, Julia, necesitamos hablar». Fueron a una pequeña sala privada. Richard estaba tenso. Julia no entendía nada. El médico tomó aire y dijo: «Los resultados de compatibilidad están aquí. Hicimos las pruebas de rutina y, Julia, tus riñones son altamente compatibles con Luna». El mundo se detuvo. Julia parpadeó varias veces, sin comprender. «¿Qué significa eso?», preguntó. «Significa», respondió el médico, «que podrías ser donante. Si estás dispuesta, podríamos intentar un trasplante de riñón a Luna. No es sencillo en un bebé tan pequeño, pero es su mejor oportunidad. Y siendo muy sincero, probablemente la única». Richard llevó una mano al rostro. Las lágrimas que llevaba semanas conteniendo empezaron a caer sin control. «¿Está segura la cirugía para ella?», preguntó con desesperación. «¿Tiene posibilidades reales?». «Nunca puedo prometer un resultado», dijo el médico, «pero sí puedo decir esto. Sin el trasplante, Luna no pasará de unas semanas. Con el trasplante, tal vez tenga toda una vida por delante». Los ojos de ambos se dirigieron a Julia. Ella no necesitó pensarlo mucho. Sabía el riesgo. Sabía que su cuerpo tendría que adaptarse a vivir con un solo riñón. Sabía que habría dolor, cicatrices, miedo, pero también sabía otra cosa. Ya había perdido una hija, y no estaba dispuesta a ver morir a otra sin hacer nada. «Lo haré», dijo. Su voz tembló, pero no se rompió. «Si mi riñón puede salvarla, quiero dárselo». Richard la miró como si hubiera visto un milagro. «No puedo pedirte algo así», murmuró. «Te pagaré lo que quieras, te compraré la mejor casa, cualquier cosa, pero no puedo dejar que...». Julia lo interrumpió suavemente. «No es por dinero, señor Wakefield. No tienes nada que ofrecerme que valga más que esto. No quiero tu fortuna, solo quiero verla vivir». En ese momento no eran jefe y empleada. Eran simplemente dos personas destrozadas por el miedo, aferrándose a una misma esperanza. La fecha de la cirugía se fijó con urgencia. Sería una operación larga y delicada. 2 quirófanos, 2 equipos médicos, 2 vidas unidas por una decisión. La noche anterior, Julia no durmió. Fue al cuarto de Luna en el hospital y se quedó de pie a su lado. La bebé respiraba con dificultad, pero cuando Julia le rozó la mano, Luna la agarró con sus pequeños dedos. Ese gesto fue suficiente. «Te prometo algo», susurró Julia.
Si mañana no salgo de esta, al menos habré intentado darte lo que nadie le dio a mi hija, la oportunidad de seguir aquí. Por primera vez desde la muerte de su bebé, Julia habló con ella en silencio. Si me estás escuchando donde estés, préstame tu fuerza. Hoy voy a salvar a otra pequeña, como me hubiera gustado salvarte a ti. En otro pasillo, Richard firmaba papeles, consentimientos, documentos legales. Su firma temblaba. Antes de irse a casa a ducharse y cambiarse, se acercó a Julia. «No sé cómo agradecerte esto», dijo con la voz quebrada. «Si algo te pasa, nunca me lo perdonaré». Julia lo miró directo a los ojos. «Hazme una promesa entonces. Si yo salgo viva, cuida de Luna con todo tu corazón. Y si un día, por lo que sea, ella te culpa, te rechaza o se aleja, recuérdale que, aunque yo le di un riñón, tú estás aquí dándole el resto de su vida». Richard asintió, con los ojos rojos. «Te lo juro», dijo. «Y te prometo algo más. Desde hoy no eres solo una empleada en mi casa, eres familia, pase lo que pase». El día de la cirugía, el hospital entero parecía contener la respiración. En un quirófano, Julia se recostó en la camilla, miró las luces en el techo y pensó en su hija perdida, en Luna, en el extraño camino que la había traído hasta allí. «¿Lista?», le preguntó la anestesista. «Lista», respondió ella. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo algo que tiene un sentido enorme». En el otro quirófano, Luna estaba rodeada de médicos. Era tan pequeña que su cuerpo parecía perdido entre las sábanas blancas y los cables. Richard no pudo entrar, pero se quedó pegado a la ventana, mirando hasta el último segundo que le permitieron. Cuando las puertas se cerraron, se quedó solo en el pasillo. Un multimillonario de rodillas, llorando en silencio, rezando como no había rezado en su vida. Las horas pasaron, lentas, eternas. Cada minuto era una pregunta. ¿Seguirán vivas? ¿Habrá rechazo? ¿Habrá complicaciones? Por fin, el cirujano salió. Richard se levantó de golpe, con el corazón en la garganta. «Doctor», el médico suspiró, y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa cansada. «La cirugía fue un éxito. El riñón de Julia empezó a funcionar en Luna más rápido de lo que esperábamos. Habrá riesgos, seguimiento, medicamentos, pero por ahora las dos están bien». Richard se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. No el llanto desesperado de antes, sino uno lleno de alivio, gratitud y agotamiento. «Gracias», murmuró. «Gracias, Dios. Gracias, doctor. Gracias, Julia». Los primeros días fueron delicados. Julia se despertó con dolor, con una enorme cicatriz en el abdomen. Al principio, lo único que preguntó fue: «¿La bebé? ¿Dónde está Luna?». Cuando le dijeron que el riñón estaba funcionando, sonrió entre lágrimas. No preguntó por su propia salud, ni por qué le dolía tanto el cuerpo. Solo necesitaba esa respuesta. Richard la visitaba todos los días con flores, con palabras torpes, con una mezcla de culpa y gratitud que no sabía cómo manejar. «No tienes que traerme nada», le decía ella. «Lo único que quiero es verla». Cuando los médicos lo permitieron, llevaron la cuna de Luna a la habitación de Julia por unos minutos. Verlas juntas fue indescriptible. Luna, con solo unos meses, parecía más tranquila. El color de su piel mejoraba, sus ojos buscaban luz. Estaba viva, gracias al órgano que ahora latía en su pequeño cuerpo. Un riñón que antes pertenecía a la mujer que la miraba con un amor que ninguna palabra podía explicar. Julia extendió la mano y tocó el vidrio de la cuna. «Hola, mi pequeñita», susurró. «Somos oficialmente parte una de la otra ahora, ¿sí? Llevas algo mío dentro, y tú llenaste algo que estaba vacío en mí». Richard los miraba a ambas y por primera vez en mucho tiempo sintió que la casa que había construido con dinero estaba a punto de convertirse en un hogar. El tiempo pasó. Luna sobrevivió a lo que muchos llamaron un milagro médico. Creció con cuidado, con controles frecuentes, con medicación para evitar el rechazo del riñón. Julia vivía ya en la mansión.
no como una empleada más, sino como parte de la familia. Era Julia para los demás, pero para Luna pronto se convirtió en algo más. Cuando Luna tuvo edad para caminar, cada paso era un recordatorio de que aquel riñón estaba funcionando. Cuando jugaba, se cansaba un poco más que otros niños, pero reía, hablaba, pintaba, vivía. Un día, mientras Julia le peinaba el cabello frente al espejo, Luna la miró a través del reflejo y preguntó: «Julia, ¿por qué tú también tienes una cicatriz?». Julia se quedó quieta. La cicatriz en su abdomen era larga y delataba la historia. Richard estaba en la puerta, escuchando. Sabía que ese momento llegaría algún día. Julia sonrió con los ojos brillantes. «Porque un día», dijo, «alguien que yo quería mucho necesitaba que le prestara una parte de mí para seguir viviendo». Luna bajó la mirada. Podía ser pequeña, pero no era tonta. «¿Fui yo?», preguntó con un hilo de voz. Julia asintió y contuvo el temblor en su mentón. «Sí, amor. Cuando eras un bebé, tus riñones estaban muy enfermos. Los doctores dijeron que te podías ir al cielo muy pronto, y yo no podía permitir eso. Entonces te di uno de los míos». Luna no habló durante unos segundos. Se acarició el costado, donde sabía que estaba su riñón nuevo. Luego se lanzó a los brazos de Julia y la abrazó con fuerza. «Gracias, mami», susurró sin pensarlo. La palabra salió tan natural, tan pura, que ni siquiera ella se dio cuenta de lo que había dicho. Julia sintió cómo se le comprimía el corazón. Miró a Richard con lágrimas en los ojos. Él también lloraba, pero no de celos ni de dolor. Se acercó, se arrodilló junto a las dos y abrazó a su hija y a la mujer que le había salvado la vida. «Si alguien en este mundo se ha ganado que la llamen mamá», dijo con la voz rota, «eres tú, Julia». Desde ese día, la palabra familia tomó un nuevo significado. Luna crecía, pero el miedo nunca se iba del todo. El riñón trasplantado necesitaba medicamentos para no ser rechazado. Y ahí fue cuando apareció alguien que lo complicó todo, el famoso Dr. Atticus Morrow. Era un médico reconocido en su campo, aplaudido en conferencias, admirado por su mente brillante. Richard, dispuesto a darle siempre lo mejor a su hija, lo contrató sin dudar. Morrow cambió la medicación de Luna. Empezó a hablar de tratamientos experimentales, de avances, de nuevas combinaciones de fármacos, y Richard, confiado, firmaba, pagaba, aceptaba. Al principio, todo parecía normal. Pero Julia empezó a notar cosas. Luna estaba más cansada. A veces se quedaba mirando a la nada. Tenía pesadillas. Le dolía el cuerpo. Julia sabía que algo no estaba bien. Ella había entregado parte de su propio cuerpo para que Luna viviera. No iba a quedarse cruzada de brazos mientras otro adulto jugaba con esa vida como si fuera un experimento. Una tarde, mientras ordenaba un armario en el despacho de Richard, encontró cajas de medicamentos antiguos, frascos vacíos, etiquetas con nombres complicados. Tomó uno, lo fotografió y se lo envió a una vieja amiga, Carla, una doctora de confianza. Esa misma noche, Carla la llamó con voz grave. «Julia, algunos de esos medicamentos no son estándar en niños. Son experimentales, fuertes, con efectos secundarios gravísimos. Algunos están en fase de prueba. No deberían usarse así». Julia sintió una rabia fría subirle por el cuerpo. Miró por la ventana, donde Luna jugaba despacio en el jardín con una bufanda, riéndose a medias. «Él está usando a mi niña», murmuró. «Está usando el riñón que le di como si fuera un laboratorio». Julia no se quedó callada. Fue con Richard y puso los informes en la mesa. «Mira», dijo con firmeza, «están usando medicamentos que ni siquiera son seguros para adultos. Están jugando con lo más sagrado que tenemos, la vida de Luna. La vida que tú custodiabas, la vida para la que yo entregué un órgano». Richard leyó los papeles, pálido. Le temblaban las manos. «Confié en él», susurró. «Confié porque decía que sabía más, que era experto. Yo solo quería que Luna nunca volviera a estar al borde de la muerte». «Y yo lo entiendo», respondió Julia. «Pero a veces el miedo nos hace confiar en la persona equivocada.
Lo que importa es lo que hagamos ahora. Richard apretó los puños. ¿Qué propones? Primero, dijo ella, lo detenemos. Nada de más medicación sin una segunda opinión. Y luego lo exponemos. Y así lo hicieron. Buscaron más información sobre el doctor Morrow. Descubrieron que no era la primera vez que lo acusaban de usar tratamientos experimentales sin el consentimiento claro de las familias. Había otros niños, otras historias, otros padres rotos. Julia sintió que su deber iba más allá de Luna. No puedo permitir, dijo, que el riñón que le di a mi hija sea parte de la lista de víctimas de este hombre. Comenzaron un proceso legal, se unieron a otras familias, llevaron pruebas, informes de laboratorio, testimonios. No fue fácil. Hubo amenazas, noticias falsas, críticas. Algunos titulares llegaron a decir que Julia se había aprovechado de la situación para ganar atención, que el padre multimillonario solo quería dinero. Pero ellos no se detuvieron. Cada vez que sentían miedo, miraban a Luna y recordaban aquella noche en que una bebé de 3 meses se debatía entre la vida y la muerte y una mujer decidió entregar parte de sí misma para salvarla. El caso llegó finalmente a juicio. Padres de distintos lugares declararon. Julia contó su historia, cómo encontró los medicamentos, cómo investigó, cómo se dio cuenta de que el mismo sistema que había salvado a Luna con un trasplante ahora la estaba poniendo en riesgo otra vez. Richard, por su parte, se paró frente al juez y dijo algo que pocos padres se atreven a admitir en público. Fui ingenuo. Pensé que hacer todo lo que un médico decía era suficiente para ser un buen padre. Pero me equivoqué. Por miedo, dejé de hacer preguntas. Por miedo, dejé que otros manejaran la vida de mi hija. Y si no fuera por Julia, quizá hoy no estaría aquí con nosotros. El jurado escuchó. La verdad comenzó a pesar más que la fachada del médico perfecto. El doctor Morrow fue declarado culpable, fue condenado y el caso impulsó cambios reales en la forma en que se regulan algunos tratamientos experimentales en niños. Pero lo más importante no fue la sentencia, fue lo que pasó después, en silencio, lejos de las cámaras. Con el tiempo, la vida en la mansión cambió por completo. Ya no era una casa fría y silenciosa. Había risas, había olor a galletas recién horneadas, había dibujos en las paredes, notas, fotos pegadas, plantas vivas. Luna creció sabiendo que llevaba dentro de sí el riñón de la mujer que más la había cuidado. Sabía que su vida existía gracias a un acto de amor tan grande que a veces le costaba entenderlo. Un día, cuando ya era una adolescente, se sentó frente a Julia en el jardín y le dijo, «A veces me siento culpable». Julia la miró, confundida. «¿Culpable de qué, amor? De que tú tuviste que perder un riñón para que yo esté aquí. De que todo gire a veces alrededor de mis controles, mis medicamentos. De que tu cuerpo tenga una cicatriz por mi culpa». Julia tomó sus manos y negó con la cabeza. «Escúchame bien», dijo con suavidad. «Tu existencia no es una culpa. Es un regalo que la vida me dio después de quitarme algo muy, muy doloroso. Yo perdí una hija, sí, pero luego la vida me puso en el camino a otra. Y la única forma que tenía de sostenerte fue entregando algo que a mí me sobraba, pero que a ti te faltaba. Mi riñón no es una pérdida, es un puente entre tu vida y la mía». Luna lloró en silencio, apoyando la frente en el pecho de Julia. Podía escuchar su corazón, ese mismo corazón que la había acompañado desde la primera noche a los 3 meses de vida. «Te amo, mamá», susurró. Julia cerró los ojos. Nunca había imaginado escuchar esa frase 2 veces en una vida. Una vez, en la mente, a una hija que no pudo quedarse. Y otra, real, vibrante, en la voz de una hija que llevaba dentro de sí una parte de su cuerpo. Richard las observaba desde la ventana. Sonrió, con lágrimas en los ojos. Pensó en cuánto había cambiado, en quién era antes, un hombre de negocios invencible, en quién era ahora,
un padre agradecido y un hombre humilde que sabía que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esa escena frente a sus ojos. Pasaron los años. Luna se convirtió en una mujer joven, llena de vida. Le encantaba el arte y los colores. Decía que cada trazo era una forma de agradecerle a la vida el regalo que le hizo a los 3 meses. Una noche muy especial inauguró su primera exposición de arte. La galería estaba llena. Había cuadros que mostraban hospitales, luces fuertes, manos entrelazadas, ojos llorosos, abrazos. Pero había un cuadro en particular que hacía que todos se detuvieran. En él se veía a un bebé diminuto en una cuna. Sobre la cuna, una mujer inclinada, con la mano en el pecho, como entregando algo invisible, y detrás, la silueta de un hombre arrodillado, con la cabeza entre las manos. Debajo, una pequeña frase: el día que alguien me dio su riñón, y con él, su vida. Cuando llegó el momento del discurso, Luna tomó el micrófono. Estaba nerviosa, pero sus ojos brillaban. Muchos piensan, comenzó, que mi historia es la historia de una enfermedad. Pero no, mi historia es la historia de un sí. El sí de un padre que nunca se rindió, incluso cuando tenía miedo. El sí de una mujer que decidió darme algo que nadie más podía darme. Y el sí de una niña que, a pesar del dolor, decidió seguir viviendo. Buscó a Julia entre el público. Ella estaba de pie, junto a Richard, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando tenía apenas 3 meses, continuó, mis riñones dejaron de funcionar. Debería haber muerto. Pero una mujer que acababa de perder a su propia hija decidió no dejar que otra niña se fuera. Me dio uno de sus riñones. Desde entonces, cada latido, cada paso, cada risa, lleva algo de ella. La voz de Luna se quebró un poco, pero siguió. Mucha gente dice que soy fuerte, que sobreviví a la enfermedad, a los doctores equivocados, a los juicios, a todo. Pero la verdad es que mi fuerza viene de ellos. Señaló a Julia y a Richard, de su amor, de sus errores, de sus aciertos, de sus luchas. Y hoy, ante todos ustedes, quiero hacer algo que hace años siento en el corazón. La sala estaba en silencio absoluto. Luna miró a Julia y dijo, tú no solo me diste un riñón, me diste una infancia, una familia, un futuro. Así que, oficialmente, hoy, frente a todos, quiero decirlo sin miedo, tú eres mi mamá. No de sangre, de algo mucho más profundo. La gente aplaudió, algunos sollozaban. Julia no pudo mantenerse de pie. Se llevó las manos a la cara, temblando, lágrimas cayendo sin control. Luna bajó del escenario, caminó hasta ella y la abrazó frente a todos. Gracias por darme la vida 2 veces, susurró. Una, cuando me diste tu riñón, y otra, cuando decidiste quedarte a mi lado y no irte nunca más. Richard las rodeó a las 2 con sus brazos. Y por un instante, no importaba el dinero, los juicios, los titulares, los errores. Solo importaba eso. 3 personas abrazadas, unidas por cicatrices que ya no dolían, sino que contaban una historia de amor imposible de olvidar. Si llegaste hasta aquí, quiero que te quedes con algo. La hija del multimillonario no se salvó por el dinero. Se salvó porque una mujer rota decidió amar una vida que no era suya, porque su sí cambió un destino que parecía escrito. El dinero puede comprar tratamientos, pero nunca podrá comprar el valor de alguien que está dispuesto a dar una parte de sí mismo para que otro siga respirando. Ese tipo de amor no se olvida, no se mide, se siente. Y si esta historia te tocó el corazón, aunque sea un poquito, te invito a que no solo la escuches, sino que la honres buscando en tu propia vida la forma de ser ese sí para alguien más. Ahora sí, hemos llegado al final de esta historia. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más te tocó? ¿El momento del trasplante? ¿El abrazo de Luna llamando mamá a Julia? ¿O el discurso final en la galería? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite llorar un poco, pero también creer otra vez en el poder del amor. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.